Queremos agradecer la presencia en este acto de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez. Muchas gracias, diputada. El senador Omar Obed Macedo Luna. Muchas gracias, senador Macedo. Y agradecemos también la participación de Adriana Díaz Contreras, quien es integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, y del licenciado Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral. El panel 4 de este segundo día de trabajos de la reunión plenaria del Partido de la Revolución Democrática está a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa y de la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo. Dejamos en el uso de la palabra al senador Miguel Ángel Mancera. Por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Saludo a mis compañeras y compañeros del PRD, de las diferentes tareas y de los diferentes cuerpos de dirección, tanto nacional como local, y a mi compañera María Guadalupe Almaguer Pardo, con quien vamos a estar moderando este cuarto panel que se ha denominado Reforma de Estado, y que en el inicio de las pláticas tocará también, por supuesto, reforma electoral como uno de los temas muy importantes. Nos acompañan distinguidos ponentes, hombres y mujeres de reconocida trayectoria. Sin más, vamos a comenzar con la primera de las participaciones del doctor Ciro Murayama Rendón. Voy a permitir dar algunas líneas respecto de su currículum. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral, es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene un doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Él se ha distinguido como profesor titular definitivo de la Facultad de Economía de la UNAM y es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. En la administración pública también ha prestado sus servicios como coordinador ejecutivo de investigación en el Instituto Belisario Domínguez en el Senado de la República y como asesor del consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Él tiene varios libros publicados, entre ellos menciono La economía mexicana, 15 años del TLC, y La economía política de la educación superior en México, las determinantes sociales de la salud en México, hoy tema de actualidad, y elecciones, dinero y corrupción, que por supuesto también es un tema actual, no obstante que lo escribió en 2006. El doctor Ciro Murayama tiene el uso de la palabra y le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación del PRD. Muy buenos días, muchísimas gracias por su invitación. Agradezco a los grupos parlamentarios del PRD que incluso pues forman parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así que pues para mí es un gusto estar con ustedes. Quiero decir que como funcionarios públicos, pues, consejeros del INE, obligados a la imparcialidad, acudiremos a las reuniones que nos inviten, es decir, estar aquí no implica algún sesgo, sí un agradecimiento por la oportunidad y por el espacio, pero no algún sesgo. Permítanme hacer una intervención sobre todo en el tema electoral, por la coyuntura que se vivirá en el próximo periodo de sesiones. Como ustedes saben, el 4 de abril próximo debe estar sentados en el Consejo General del INE 4 nuevos consejeros de 11. Se espera que al menos 2 sean consejeras, ¿verdad?, para que nos acerquemos a la paridad. Pueden ser 3 también, pero al menos 2. Ahora, es muy importante que en este nombramiento se pueda ratificar la voluntad de autonomía política de la autoridad electoral.
Los 4 consejeros que lleguen estarán en su cargo hasta 2029. Les corresponderá participar en la organización de las elecciones federales de 2020-2021, de 2023-2024, 2026-2027 y coadyuvar en todas las elecciones locales que ocurran en ese periodo. Nada más en 2020-21 vamos a tener una macro renovación del poder político en México. ¿Por qué? Porque se va a renovar la Cámara de Diputados, pero también 15 gubernaturas, los congresos de 30 entidades y las alcaldías de 30 entidades también. Quizá nunca se habían renovado tantos cargos de elección popular en un solo día. La autonomía política del Consejo General implica la autonomía de sus comisiones tan importantes como la de quejas, que es la que emite medidas cautelares por si hay excesos durante el proceso electoral por parte de gobernantes, por ejemplo, haciendo proselitismo y separándose de lo estipulado en el artículo 134 constitucional. También integraremos la Comisión de Fiscalización para evitar un uso indebido del dinero en las campañas, etcétera, etcétera. Vamos a renovar además desde el Consejo General a la mitad de los integrantes de los organismos públicos locales electorales entre 2020 y 2021 y vamos a nombrar a todas las presidencias. Es decir, está en juego también la renovación de las autoridades electorales locales. Si se compromete la independencia del INE frente a partidos y peor aún frente al gobierno, se compromete toda la operación electoral. Y yo creo que es legítimo decir que el actual gobierno tiene que sujetarse a las mismas reglas democráticas a las que se sujetaron anteriores gobiernos. No se trata de complicarle la vida a quien hoy gobierna. Se trata de garantizar a las minorías y a las oposiciones los mismos derechos y libertades que tuvieron ellos cuando eran oposición. Ese es un principio democrático que se puede decir transparentemente de manera abierta. ¿Qué otro tema, además de la autonomía política, es relevante? Mantener la profesionalización del INE. No es cierto que el INE pueda desaparecer 2 años y aparecer cada 3 años a organizar elecciones. Si hoy hay elecciones en cada rincón del país, es porque hay una estructura profesional que todos los días entra a los territorios más complicados de nuestro país a empadronar ciudadanos, a hacer campañas de educación cívica, etcétera, etcétera. No somos ajenos al territorio y por eso es que en cada rincón podemos tener casillas. Quizá es la única instancia del Estado mexicano que puede estar presente en todo el territorio nacional. No perdamos esa posibilidad, que a su vez es garantía del ejercicio de los derechos de todo el mundo. El tercer asunto, no podemos perder el padrón electoral confiable en manos de una autoridad autónoma y vigilado por los partidos políticos. Por eso nuestra negativa, que también se hizo en su momento a los gobiernos del PAN y del PRI para entregar los datos del padrón electoral. No es no. Tercer asunto importante, no podemos avanzar hacia una destrucción del federalismo, desapareciendo los soples. En México, el centralismo y la democratización han ido en sentido contrario. Ha sido el federalismo lo que activó la democratización. Entonces, no será cercenando instituciones en las entidades como se fortalecerá la democracia. Si hay defectos, hay que corregir, no amputar. Ahora, y por supuesto, un tema mayor, la equidad. Si se restringe el financiamiento público a los partidos, eso tiene consecuencias claras sobre los actores políticos. Vamos a ver, si se reduce la mitad del financiamiento, prácticamente todos los partidos bajarán a tener la mitad de lo que obtuvieron en 2018 y el partido en el gobierno tendría el doble de lo que tuvo en 2018. Es decir, es una medida que tiene perdedores y ganadores claramente.
Yo creo que los partidos políticos necesitan financiamiento público, sobre todo en un contexto de inseguridad y de presencia de grupos de poder fáctico como el que vive México. Si se castiga el financiamiento y peor aún, se abre la compra y venta otra vez de publicidad electoral en radio y televisión, podemos estar en el peor de los mundos posibles. Partidos sin recursos y con necesidad de ingentes cantidades de dinero. Eso es abrir la puerta a lo que no deseamos. Permítanme ahora concentrarme en, he hablado de lo que hay que preservar, de lo que hay que defender. Permítanme ahora, en la segunda mitad de mi exposición, ir a lo que hay que corregir. Si me ayuda con la presentación, por favor, en donde le dije en lo de sobre representación, si podemos empezar ahí. Ahí donde sobre, a ver, ¿cómo está el tema de la representación? Por favor, si puede avanzar hacia la... Ahí. La Constitución dice en su artículo 54 que no puede haber una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados mayor al 8% entre el porcentaje de votos obtenido y el porcentaje de legisladores. La coalición en el gobierno obtuvo 43% de los votos y recibió el 62% de los legisladores. Déjelo ahí, nada más vaya avanzando, mejor uno por uno, para no... Es decir, en los hechos se está violando. ¿Puede ir a la que sigue, por favor? Con la flecha, hacia abajo. Gracias. El límite se viola. ¿Por qué? Fíjense ustedes, abajo, Cámara de Diputados, 61.6 de legisladores contra 43.6 de votos. Hay una diferencia de 18%. Si lo vemos partido por partido, Morena recibió el 38% y tiene ya al día de hoy más del 50% de los diputados. De nuevo, se está rebasando lo que la Constitución marca. ¿Cómo fue esto posible? Es cierto que el presidente de la República tuvo 30 millones de votos, pero cuando en tribuna de la Cámara se dice tenemos 30 millones de votos, se falta a la verdad, porque a la Cámara, por los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, hubo 24 millones y medio de votos, y por las oposiciones, casi 29 millones de votos. Es decir, hubo más ciudadanos votando por la oposición que los partidos en el gobierno. El 56.4% de los electores votó por las oposiciones y solo el 43 y pico por los partidos en el gobierno. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría electoral se volvió minoría parlamentaria y viceversa. Si nosotros vemos cuántos legisladores tienen la coalición gobernante, equivaldría a tener 34 millones de votos. En realidad tuvo 24. Es como si se le está adjudicando 10 millones de votos más. ¿Cómo fue posible que de 43% acabaran en 62% de legisladores? Pues por un problema legal que ahora señalaré. Cabe decir que hay 5 millones y medio de ciudadanos que votaron por el presidente de la República, pero también por partidos opositores a él al Congreso. ¿Qué quiere decir? Que hubo 5 millones de esos 30, 5 millones y medio, de esos 30 millones de electores del presidente López Obrador que dijeron, usted va a Palacio Nacional, pero va con contrapesos en las cámaras legislativas. Y esos contrapesos desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? La que sigue, por favor. Con la flecha, eso. Mire, ahí están, del lado izquierdo, porcentaje de votos. La oposición, un porcentaje mucho mayor de votos, y del lado derecho, de votos absolutos, 28.9 millones frente a 24.5. Esa situación se alteró, porque, fíjense lo que dice ahí arriba, el artículo 91, párrafo 1, inciso E, de la Ley General de Partidos Políticos, dice que cuando hay coaliciones, en el convenio se va a decir a quién le corresponde los triunfos
en los distritos, es decir, ex ante se define a qué grupo parlamentario se le va a reconocer el ganador, independientemente de cómo vote la gente para hacer posible ese triunfo. La que sigue, por favor. ¿Qué ocurrió en 2018? La coalición fue junta en 292 distritos, en 220 ganaron, que es el 70 y tantos % de los 300 distritos electorales. Santo y bueno, ganaron 220. ¿Por qué ganaron? Porque la ciudadanía votó por Morena. No votó por el Partido Encuentro Social, que perdió su registro, ni mayoritariamente por el Partido del Trabajo, que quedó en 7º lugar de los 9 partidos que contendieron. Todos los triunfos se deben a Morena, a que la gente fue y votó por Morena. Pero aunque la gente votó por Morena, aquel artículo 91 permitió que esos triunfos de Morena se camuflajearan, se escondieran y se presentaran como triunfos que no fueron, en realidad, del Partido Encuentro Social y del Partido del Trabajo. Así disfrazaron 114 triunfos. Entonces Morena solo se quedó, de esos 220 diputados que ganó Morena, con el reconocimiento de 106. 106 son la quinta parte de los 500 diputados, poco más del 20%. Entonces, como su votación fue 38%, hubo que darle esos 18% de diputados plurinominales, que son 85. Así que Morena llegó a una bancada de 191. Pero ustedes saben que al instalarse la Cámara, luego se volvieron más de 250. ¿Por qué? Porque estaban los otros 114 diputados, más los que se fue sumando, que se le reconocieron al PT y al PES sin tenerlos. La que sigue, por favor. Mientras esto no se corrija, las minorías pueden acabar siendo artificialmente mayorías parlamentarias y la mayoría de los electores puede acabar teniendo una representación minoritaria. El voto se cuenta bien, pero no se traduce bien. Y ese es un defecto mayúsculo de nuestro diseño electoral. Fíjense ustedes cómo está, en el lado izquierdo es cómo quedó la Cámara con la asignación que se hizo con estas reglas. ¿Cómo quedaría si se desaparece el 8% de sobrerepresentación y se le reconoce en cada distrito, aunque sea en coalición, no se trata de desaparecer las coaliciones? Sí se le reconoce en cada distrito, para fines de asignación de legisladores, al partido que más votos aporte. Es decir, que la gente diga quién ganó y no un convenio escrito antes de la elección. ¿Qué hubiera pasado? Que las oposiciones serían mayoría, tendrían el 50 y tantos % de la Cámara, y el gobierno y su aliado, que nada más sería uno porque el PES no tendría representación, porque no ganó nada, serían el 40 y tantos %. Es decir, la voluntad popular estaría plenamente reflejada en la Cámara. Entonces, ¿yo qué digo? Pues esa es una reforma urgente. ¿Por qué no se planteó cuando al gobierno le interesaba sacar adelante la revocación de mandato y las consultas populares cada año? Pues es algo que yo les pregunto a ustedes. ¿Por qué no hubo una agenda de avance democrático frente a la agenda del gobierno? Pues quizá hubo ahí un faltante. Pero, pues más vale tarde que nunca. Si siguen estas reglas, es posible que en 2021, con una votación del 35%, bien distribuida en los distritos, se vuelva a obtener una mayoría artificial. Entonces, me parece que es indispensable que se plantee aquello que la izquierda e incluso Acción Nacional tuvo en su agenda de reivindicación democrática desde los años 80, que los votos se traduzcan en escaños de la mejor manera posible, porque si no, la voluntad popular, aunque los votos se cuenten bien y no se traducen bien, está distorsionada. Creo que es el momento de mover el centro de gravedad de la discusión política para llevarlo de una austeridad que quién sabe a dónde nos conduce, que está destruyendo mucho de lo que había,
y situarlo en el tema de la representación de la pluralidad. Democracia es el reconocimiento de la pluralidad. Y hoy lo que tenemos es una distorsión de esa pluralidad a grado tal que la mayoría de electores que sufragaron por construir los contrapesos propios del sistema democrático se vieron dislados en esa voluntad popular. Porque aunque fueron la mayoría de los electores los que decidieron construir un contrapeso, por esta triquiñuela legal acabamos que la mayoría se hizo minoría y viceversa. Pues es algo que yo creo nuestra democracia debería corregir. Ya me pasé 2 minutos, gracias, una disculpa. Muchas gracias al doctor Ciro Murayama, integrante del Consejo General del Instituto Nacional